¿Peligro? ¿Colau? ¿En qué sentido? Sí, te lo digo sobre todo pensando en su discurso con respecto a los turistas, ¿no? Creo que es la candidata de la turismofobia y esta ha sido una legislatura muy marcada por la turismofobia, ¿no? Hemos visto mucha. Sí, hemos tenido capítulos incluso en la Rambla, yo recuerdo el turista, vosotros turistas sois los terroristas, los militares. Sí, auténticas barbaridades, ¿no? Hemos visto, ¿no? Y me preocupa porque si uno analiza el fondo de este discurso, creo que uno puede observar muchas semejanzas con el discurso de la extrema derecha contra los inmigrantes. ¿No es exagerado eso? Bueno, a ver, está claro que el perfil socioeconómico de los turistas y de los inmigrantes no tiene nada que ver, son muy diferentes. Y el tiempo que van a permanecer en la ciudad pues es muy diferente también, eso está claro. Pero fíjate, si analizas el fondo del discurso, las cosas que dice la extrema izquierda con respecto a los turistas, dicen cosas como que vienen muchos o demasiados, como que nos están invadiendo, que gastan poco, o sea, que aportan poco a la economía. Sobre todo lo dicen por lo de la calidad y no calidad del turismo. Sí, exacto, por el turismo low cost, ¿no? Y toda esta gente. Los jóvenes, criminalizan a los jóvenes ahí, ¿no? Porque exacto, hemos llegado hasta este punto. parece como que los jóvenes no pudieran viajar barato. Exacto, hemos llegado a este punto de absurdo, ¿no? Esta gente no tiene otra opción y se les criminaliza por eso, ¿no? Otra cosa que se dice, que nos van a hacer perder la identidad de la ciudad o de los barrios, ¿no? Es una cosa... La extrema derecha lo hace en clave nacional. Exactamente, la extrema derecha con respecto a la inmigración es justamente el discurso que tiene, ¿no? Y es un discurso profundamente reaccionario y proteccionista, ¿no? Al final es algo que nos lleva a esto, a volver al proteccionismo, que es algo totalmente reaccionario. Y luego, para acabar, otra cosa que se dice mucho es que molestan y ensucian, ¿no? Son gente que viene a ensuciar la ciudad. Muchos lo hacen. Está claro, bueno, muchos lo Lo hacen, han hecho, pero sí. Muchos vecinos se han quejado de forma insistente, ¿no? Es cierto que muchos lo hacen, pero como mucha gente de Barcelona de toda la vida lo hace también, ¿no? Al final, o sea, nosotros como libertarios estamos a favor, uno de nuestros axiomas básicos es el principio de no agresión. Y por tanto, cualquier agresión acústica, ¿no? Que atente contra la normal convivencia, contra el descanso de la gente, o higiénica, ¿no? Orinarse en un portal, ¿no? Pues evidentemente estas agresiones deben ser castigadas, pero vengan de donde vengan. A mí me da igual que lo haga un señor inglés o un señor de Barcelona de toda la vida, que también hay gente que lo hace, ¿no? Yo lo que quiero es que esa agresión sea efectivamente perseguida, no como ahora, ¿no? Ahora no se hace de una forma efectiva. Y ya está, nada más. A partir de ahí, respetando estos principios básicos de convivencia, el turismo debería ser completamente libre, ¿no? Ya sea para emborracharse, para ir de fiesta. Ha sido importante para la economía en esta crisis, parece mentira, ¿no? Totalmente, y parece mentira que parece mentira que la izquierda quiera criminalizar de esta manera el turismo, ¿no? Que es un sector que económicamente aporta tanto, es tan importante, tiene tanto peso en el PIB y en las exportaciones de aquí, ¿no? Así que, por tanto, respetando esos principios básicos de no agresión y de convivencia normal, pues que vengan los turistas que quieran a emborracharse, irse de fiesta, sean ricos, sean pobres. Y respecto a los pisos, bueno, al tema de las licencias, pisos turísticos, legales, ilegales, ya sabes que tenías a limitar el número, yo creo que ahí cediendo ante la presión. Claro, ese es el tema, que al final los partidos mayoritarios o que ya están en el poder han acabado adoptando como propio este discurso de odio de la extrema izquierda, porque ha calado tanto que han acabado adoptándolo y haciendo lo suyo. Pero nosotros como libertarios estamos... ¿No limitarías el número de pisos en la ciudad? No, absolutamente. Ni por edificio, ni el número de pisos por edificio. No, es que al final es una cuestión de que cada uno con su propiedad haga lo que quiera y lo destine a lo que quiera, mientras no atente contra los derechos de terceras personas. Entonces, por supuesto, nosotros estamos en contra de restringir o de intervenir el sector en el sentido de querer limitar por la fuerza ese número de pisos.